Fòrum Macaya i Fundació La Caixa us donem la benvinguda. Avui us presentem el cicle El turisme davant el repte de la sostenibilitat. Avui i el proper dimecres parlarem de com el turisme aborda la seva dificultat actual amb la sostenibilitat. Reflexionaran sobre l'essència del viatge i la seva capacitat transformadora, el seu vincle amb l'ètica i el feminisme i la seva relació actual i futura amb la tecnologia. Aquest cicle està coorganitzat amb l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i la directora científica Soledad Morales Pérez, directora del Màster en Turisme Sostenible i TIC de la UOC. Moltes gràcies per l'assistència, moltes gràcies per la confiança i cedeixo la paraula a la Sílvia Gruning, professora associada de la UOC, que moderarà la sessió. Bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, buena tarde. Tenemos invitados a los participantes en la jornada de cierre de las jornadas Redintur, que son unas jornadas doctorales donde estudiantes de doctorado en turismo presentan sus proyectos y reciben feedback. Entonces vienen de toda España y del extranjero también. Así que, bueno, vamos a hablar, hemos decidido hacer la jornada en castellano. Esta jornada aborda la capacidad transformadora del turismo y su relación con la sostenibilidad. Es un tema muy relevante, muy en boga, muy contemporáneo y bueno, es la primera vez que en La Caixa abordamos este tema, así que estamos muy contentas. La doctora Soledad Morales, que es la directora científica, quería resaltarlo también. Agradecer a Caixa Fòrum la organización de estas jornadas y además en este espacio maravilloso del Palau Macaya, en el que tantas veces hemos estado allí aprendiendo cosas y hoy nos toca estar de este lado. Como sabéis, bueno, voy a hacer un poco una introducción, me vais a permitir, porque esto no son unas jornadas académicas complicadas, digamos. Pretendemos que sean unas jornadas divulgativas para comenzar a pensar el sentido del turismo, la capacidad transformadora del turismo y el tema de la sostenibilidad. Entonces, yo quería, antes de presentar a nuestras invitadas, hacer un par de pinceladas conceptuales sobre un par de temas relacionados con turismo y sostenibilidad para que las personas que llegan al tema por primera vez sepan un poco de qué estamos hablando, ¿no? Como seguramente sabréis, la palabra turismo viene del Grand Tour, la gran vuelta europea que hacían los aristócratas, principalmente británicos, a partir del siglo XVII. Sobre todo los hombres, pero también algunas mujeres, generalmente acompañados por un mentor o un familiar como parte de su formación, de su cultura, de su sociabilización, una especie de rito iniciático de pasaje a la edad madura, a la edad más o menos en torno a los 21 años, y de ahí se generalizó el uso de la palabra touriste, porque era el participante en el Grand Tour. Evidentemente, este viaje tenía un impacto muy grande para los que lo hacían, que eran las clases aristocráticas, pero un impacto insignificante en los destinos y en los territorios si lo comparamos con los impactos de lo que hoy llamamos turismo, que es como otra cosa, y a partir, digamos, sobre todo del gran boom turístico de mediados del siglo XX, que tiene unos impactos muy diferentes de aquellos. Entonces yo quería proponeros muy rápidamente una pequeña experiencia. Os voy a pedir que levantéis la mano todas las personas que en los últimos 12 meses hayan hecho alguna actividad que pudiera considerarse turismo. Todos. Sí, perdón. Sí, tienes razón. 100%. O sea, en nuestras sociedades, 100%. No es así en todo el planeta, pero en buena parte del planeta ya es así, 100% o casi.
Evidentemente esto ha generado una industria que conocemos, que es el turismo, aquel de los viajes ha devenido una industria, que da unas oportunidades magníficas y maravillosas y también genera conflictos, genera preguntas, genera reflexiones, genera impactos. Es una actividad que atraviesa y es atravesada por, podríamos decir, por todos los factores que hacen a nuestra manera de habitar el mundo, a las actividades de las personas. Y entre otras, concretamente, una que está muy en boga, que es el tema del cambio climático. O sea que eso forma ya una parte como muy específica del tema. Entonces, hablábamos de abordar el turismo desde la perspectiva, el turismo como actividad transformadora desde la perspectiva de la sostenibilidad. Un par de conceptos sobre sostenibilidad para que sepamos de qué estamos hablando. Cuando nuestros primeros estudiantes llegan al máster y tienen la asignatura de sostenibilidad y turismo, piensan, y además lo dicen ellos, cuando terminan ellos y ellas, que esto vamos a ver dónde tiro la tapita del agua, ¿no? O sea, ¿dónde se tira la tapita? O sea, la sostenibilidad de estos comportamientos medioambientales, que sí, que también. Pero claro, la sostenibilidad es mucho más que eso. Entonces a mí me interesa que retengáis dos cosas muy importantes. Cuando se habla de sostenibilidad, que se habla tanto, en cualquier ámbito de la actividad humana. En primer lugar, que la sostenibilidad no es una meta, no es una cosa, un estado ideal al que podamos llegar aplicando técnicas. Aplicamos esta técnica y tenemos un producto sostenible, una industria sostenible, una actividad sostenible y ya está, ya me puedo ir. No es así. La sostenibilidad es un proceso de mejora constante que, por lo tanto, tiene que ser todo el tiempo evaluada y rediseñadas las actividades, los productos, las cosas para asegurar que esta sostenibilidad se mantenga en el tiempo, porque pasan cosas a veces inesperadas, entonces acciones que parecen buenas, que parecen sostenibles, que parece que sí, pasa algo y ya no. Entonces, este proceso, pensar siempre cuando se hablan de sostenibilidad que es un proceso constante. Y es un proceso de búsqueda de equilibrio en lo medioambiental, lo de la tapita de plástico, la reducción de plástico y tal. Sí, por supuesto, pero también en lo social y en lo económico. O sea, es un equilibrio entre las tres patas. Y ahí está una de las grandes dificultades, porque estas tres patas se desequilibran todo el rato. Cuando hablo de medio ambiente, agua, aire, contaminación, cambio climático, atmósfera. Cuando hablo de lo social, cultura, aspectos políticos, aspectos de gobernanza. Cuando hablamos de turismo, aspectos éticos, turismo sexual, por ejemplo, aspectos... Hola. No. Sí, buenas tardes, no, hay que saludar. Decíamos ambiental, social y económico. ¿Qué beneficios da el turismo? ¿Qué costes tiene? ¿En qué repercute? ¿Cómo se reparte? Etcétera, etcétera. O sea, a mí, antes de daros la palabra, me importaba que, sobre todo, vosotros, buena parte de la sala lo conoce, pero que esto os quedara muy claro a los que no lo conocíais. Entonces, cuando hablamos de turismo transformador y sostenibilidad, estamos confrontando de alguna forma, como veis, dos temas muy complejos. El turismo es un fenómeno muy complejo que atraviesa y ha atravesado por todas las formas de habitar el mundo de las personas, de los hombres y mujeres, y la sostenibilidad, que es muy compleja, que es un proceso de esta búsqueda de equilibrio complejo. Y esto ha hecho que hayan surgido en los últimos tiempos, ya bastantes años, toda una disciplina, un ámbito de estudio académico, ha entrado en la universidad, se han desarrollado proyectos de investigación y vamos, que es un campo de investigación muy agudo en este momento. Y para hablar de ello tenemos
3, qué suerte, porque yo ya iba a decir 2, 3 personalidades del campo de la investigación y la enseñanza en turismo. Los voy a presentar en el orden en que van a intervenir. En primer lugar tenemos a la profesora Gemma Cánovas y Valiente, la señora, que es doctora en Geografía, lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Es doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrática de Análisis Geográfico Regional en la misma universidad, desde el año 2000 directora del Grupo Turismo y Desarrollo Territorial en Áreas Rurales, Tudistar. ¿Es correcto? Ella nos hará una aproximación al turismo desde las transformaciones de los espacios de interior y urbanos recientes, los cambios de vida que comporta el turismo para las personas. En segundo lugar, tenemos a la señora Ana María Munar, la profesora Ana María Munar, que es doctora en Economía y Empresa en la Universidad de Islas Baleares y profesora titular de universidad en el Department of Management, Politics and Philosophy de la Copenhagen Business School, que nos aproximará al turismo desde una perspectiva filosófica con foco en género, sostenibilidad y humanidades digitales. Y en tercer lugar, bienvenido, José Antonio Donaire, que es doctor en Geografía, profesor en la Facultad de Turismo e investigador en el INSETUR y en el Departamento de Geografía de la Universidad de Girona. Su aproximación tendrá en cuenta 2 fuerzas opuestas, que esto nos pasa todo el tiempo en el turismo. Por un lado, el peso creciente del ocio en la sociedad contemporánea y la demanda de más turismo que socio en movimiento, y por el otro, el impacto del turismo sostenible en el cambio de modelo turístico. Bueno, creo que es todo lo que os quería decir. Sin más, os dejo con ellos. Y a vosotros con todos estos turistas más o menos sostenibles que están a la búsqueda, como todos, a la búsqueda de sentido. Gemma, cuando Vale, quieras. pues vamos a empezar. Yo no sé explicar nada sin moverme, con lo cual me voy a levantar, me van a permitir. Y voy a empezar con la presentación que tenía aquí, bueno, pues que he traído hoy, y con esta idea de la capacidad transformadora del turismo, pero sobre todo con esta idea de que en nuestra sociedad moderna es imposible ya pensar sin turismo. Es decir, somos una sociedad avanzada y el turismo es un elemento clave en nuestras vidas, como hemos visto aquí. Si yo ahora preguntara a todos ustedes dónde viajaron sus abuelos, ustedes me dirían que viajaron muy próximos. ¿Dónde fueron a hacer el viaje de novios? Pues fueron a Mallorca, como muy lejos, o a Granada, o a Sevilla, o a Madrid. Si yo ahora preguntara a los jóvenes que están en esta sala cuántos viajes han hecho con 20 años, me dirían que lo más próximo pues seguramente ha sido Finlandia. Por tanto, el turismo es incontrolable, no le puedes poner puertas al campo, y efectivamente nuestras sociedades, a medida que nuestras sociedades se hacen más ricas, y hay que decirlo, viajan más, se mueven más, quieren conocer más. ¿Y por qué? Porque si yo quiero ver París, no tengo más remedio que ir. Es una industria que es indeslocalizable. Yo puedo llevarme una fábrica de zapatos a Marruecos y ponerla allí y hacer zapatos. Pero si yo quiero ver la Torre Eiffel, no voy a tener más remedio que ir a visitar París. Con lo cual, la movilidad es un elemento que está introducido en nuestras sociedades. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo por... a ver si pasa. Por este pequeño detalle. No podemos ya pensar en sociedades avanzadas sin el turismo, pero en cambio sí que, como somos una sociedad avanzada, debemos de pensar que el turismo tiene que estar en equilibrio, tiene que ser sostenible, como toda nuestra sociedad. Es decir, tenemos que incorporar esa mirada de la sostenibilidad, igual que separamos las basuras en casa, tenemos que pensar que el turismo también es un elemento sostenible en este sentido. Y hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque realmente el turismo es una actividad que es joven, y lo voy a demostrar. Voy a demostrar que es una actividad muy reciente, aunque nosotros pensemos que no. Bueno, pues efectivamente el turismo se ha convertido en esta industria global que mueve el mundo y que solo tenemos que recordar que hace 3 años con la COVID nos quedamos todos bloqueados y en shock
porque no nos podíamos mover y porque el turismo se hundió, porque realmente esta movilidad genera mucho dinamismo, muchas transformaciones y mucha economía. Yo no soy de las que demonizo el turismo, sino justamente creo que bien gestionado, bien planificado, funciona muy bien. La enfermedad del siglo XXI se llama viajar. Todos viajamos. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos cubiertas estas necesidades de nuestra pirámide de Maslow, que es un autor, no entraremos ahí, cuando ya tenemos las necesidades básicas, la seguridad, la pertenencia, el reconocimiento, entramos en lo que denominamos la autorrealización, ese elemento que nos implica conocer, expandir nuestras visiones del mundo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque cuando nosotros preguntamos por qué nos gusta viajar, hemos de pensar que el viaje es una connotación que está no en la sociedad actual, sino que viene de muy lejos. Ya viajaban los griegos, ya viajaban los romanos, ya se viajaba en Oriente, el medioevo se viajaba, véase el Camino de Santiago, el Renacimiento y efectivamente hoy en día. Pero ¿por qué nos gusta viajar? ¿Qué nos hace movernos y salir de nuestros territorios, de nuestras zonas de confort? Pues nos hace 3 o 4 elementos claves que entendemos por qué todo el mundo levanta la mano cuando explicamos esta idea. Nos permite expandir nuestros marcos mentales. Vemos otras sociedades, otras formas de funcionar, otras formas de pensar, otras formas de consumir, otra cultura. Nos permite descubrir nuevas formas de vida y, por tanto, entender a los otros. Cuando viajamos, entendemos mucho más allá de lo que tenemos en nuestra casa, que es lo conocido. Nos pone a prueba, nos reta, nos saca de la zona de confort, de nuestra rutina diaria, por tanto, nos motiva y, en el fondo, nos ayuda a ese crecimiento personal. Esto que sabemos nosotros ahora, ya lo sabían los aristócratas del Grand Tour. ¿Por qué? Porque enviaban a sus jóvenes a hacer todo esto, a hacer este proceso mental. Bueno, hoy tengo el día. Bien, pero hay que incorporar un elemento importante. En estas diapositivas, ¿yo qué pongo? Pues pongo un tren donde cabía poca gente, pongo Thomas Cook, que es el icono, como si dijéramos, de la democratización del viaje, y pongo, como si dijéramos, la idea de las vacaciones. Las vacaciones es un concepto que en nuestra sociedad está bastante extendido, pero que es un concepto muy reciente. Las vacaciones pagadas, porque vacaciones sin pagar no sirven para nada. Si tú no tienes dinero para consumir en ese tiempo de ocio, eso no funciona. Por tanto, las vacaciones pagadas es lo que nos ha dado este proceso de, a ver si está, de este proceso de democratización del producto turístico, ¿vale? Bien, 900 millones de personas realizaron viajes internacionales en el 2022, pero eso solo es el 33% de la población mundial. Aunque pensemos que viajamos muchos, 7.000 millones de personas que viven en este mundo, solo el 33% pueden optar a esa movilidad. Bueno, me diréis, menos mal, porque como todo el mundo se mueva, esto va a ser un caos. Sí, pero evidentemente este proceso democrático, este proceso de acceso al ocio y al turismo es una conquista de las sociedades avanzadas. Vale. ¿Y en España qué pasa? Pues en España la llegada, la recepción de turistas es muy importante. España es el 4º país como destino turístico, y por tanto, como si dijéramos, sabemos que cada vez más, a medida que las sociedades avanzadas incrementan su nivel de vida, pues las personas quieren viajar. Bien, y cuando viajan, porque cuando viajamos estamos relajados, estamos tranquilos, estamos felices, gastamos, consumimos. Por tanto, yo siempre digo que el turismo es como un riego, que riega todo lo que pisa. Luego hace un poco de daño, sí, pero para eso llamaríamos a la administración para que controle esos daños.
o concienciaríamos a los turistas para que cuando vayan a otros destinos se comporten debidamente. Pero en el fondo el turismo es un gran regador, es como la gota a gota, el flujo de gota a gota que cae en los territorios donde los pisa. Evidentemente con problemas que seguramente pues, lo voy a dejar un poquito más allá. Bien, y el turismo, como si dijéramos, es un sector económico que crece, es uno de los sectores económicos que crece con más rapidez en nuestra sociedad. Por tanto, en el fondo es un motor clave de progreso socioeconómico, cultural y social. Y por tanto, en el fondo, como si dijéramos, aunque tiene problemas, debemos de ser conscientes de los beneficios de esta actividad turística. ¿Qué le ha pasado a la actividad turística? Pues que la actividad turística está relacionada con la movilidad y la movilidad es una fuente de contaminación importante. Por tanto, si nosotros nos moviéramos en carro, cosa que no recomiendo, no pasaría nada. Pero es que ya no nos movemos en carro, nos movemos en avión. Con lo cual, la movilidad en avión sí que es contaminante. Evidentemente que los aviones tienen que ponerse las pilas y rebajar la contaminación, sí, pero ya no vamos a renunciar a movernos en avión. Evidentemente que el automóvil es un elemento contaminante, sí, pero la sociedad ya está buscando alternativas a los automóviles contaminantes. Por tanto, ¿qué quiero decir? Pues que quiero decir que ya no vamos a ver esa fotografía en blanco y negro de nuestras playas, sino que las fotografías son en color y la movilidad de la población es un elemento prácticamente imparable. Bien, y como decía anteriormente, a medida que las sociedades se hacen más ricas, pues viajan más. Claro, ustedes me dirán, hombre, 1.400 millones de chinos son muchos chinos, sí, pero con que se mueva solo un 10% ya se mueven muchos. Y efectivamente esta sociedad se ha incorporado al consumo turístico y son unos de los que más se mueven. Por tanto, hace 20 años en Barcelona no veíamos turistas asiáticos y en estos momentos todos sabemos que los turistas vienen de cualquier país del mundo. Bien, ¿pero por qué vienen? Pues porque los elementos que nos hacen que vengan estos turistas son elementos que nos permiten, como si dijéramos, poner en valor nuestros territorios, poner en valor nuestras ciudades, poner en valor nuestra gastronomía, poner en valor nuestra cultura, nuestras sociedades. Son esos elementos que vienen a buscar, que vienen a ver esos turistas y que tienen que venir porque, evidentemente, si quieres visitar el Museo del Louvre, hombre, lo puedes hacer online, lo puedes hacer por YouTube, pero la experiencia turística es lo que nos permite, como si dijéramos, ser una sociedad que consume cada vez más experiencias. Y por tanto, quien quiera ver la muralla de China, pues tendrá que ir a buscarla. O quien quiera ver las pirámides de Egipto tendrá que ir a verlas. Vale, claro. Yo solo voy a comentar dos cositas más. El ejemplo de que cuando, como si dijéramos, cayó la economía por el COVID, el sector afectado por esta caída de la economía fue fundamentalmente el turismo. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que significa esta parada económica. ¿Vale? Y ya voy acabando, para no entretenerme más. Claro, como esta actividad económica es muy reciente, e insistiré en ello, evidentemente nos ha sobrepasado la situación de la planificación, de la gestión. El crecimiento turístico en nuestro país ha sido tan rápido que somos uno de los países que, como si dijéramos, nos hemos puesto a la cabeza, pero en cambio hemos tenido muchos problemas para planificar de forma equilibrada este sector tan dinámico. Por tanto, si queremos que el sector continúe creciendo de forma moderada y controlada, debemos de planificar, como si dijéramos, esta actividad, que no se va a acabar,
que va a continuar y que va, como si dijéramos, a continuar permeabilizando todos los territorios en los que podamos pensar. Y voy a hacer una pequeña miradita. No es lo mismo una ciudad que un ámbito interior o un ámbito rural. No es lo mismo la capacidad y los problemas que genera el turismo en una gran ciudad que en un ámbito rural, en un ámbito interior. Por tanto, cuando hablamos de turismo tenemos que distinguir lo que pasa en diferentes zonas turísticas. No es lo mismo el turismo de sol y playa que el turismo de ciudad o el turismo del pequeño pueblecito de Besalú, para poner un ejemplo. Todos ellos tienen problemas, pero donde vemos fundamentalmente los problemas importantes y graves son en las ciudades, porque la presión turística en las ciudades es muy alta, es muy importante. Y por tanto, la dicotomía entre los que vienen y visitan la ciudad un tiempo corto y los que residen en la ciudad, esa dicotomía hay que resolverla. No puede ser que la presión turística sobrecargue, como si dijéramos, la vida de los habitantes de la ciudad. Y para eso, como si dijéramos, necesitamos una planificación. Sin embargo, las zonas interiores quieren turistas, porque el turista cuando llega consume, pernocta, se lleva cosas, dinamiza esa sociedad. Por tanto, las dinámicas deben ser diferentes entre el interior y el entorno rural. Y finalmente, el sector turístico, que es un sector que ha crecido muy rápido, tiene unos problemas importantes que debemos de intentar solucionarlo. Por ejemplo, salarios dignos. Es decir, no podemos tener un sector turístico de calidad si los salarios son indignos, si los salarios son muy bajos, porque eso no es calidad, y ese es uno de los principales problemas. No podemos tener un sector turístico donde los horarios sean extensísimos. Tenemos que conseguir, como si dijéramos, que las personas que trabajan en el sector del turismo tengan también unos horarios normativizados. Prestigio y formación de los trabajadores. ¿Cuántas veces vemos trabajadores en el sector turístico que con dificultades hablan pues algún otro idioma de los que estamos utilizando? Castellano, catalán, inglés, francés. Por tanto, el prestigio del sector también es un elemento de calidad y de sostenibilidad, porque España, Cataluña, ya no puede competir con cantidad, debe competir con calidad, y eso es un tema que saldrá seguramente en la conversación de hoy. Intrusismo. El sector turístico tiene un problema de intrusismo, tiene un problema de plataformas que hay que controlar, Airbnb, Uber, etcétera, etcétera, pero también el sector turístico o las zonas turísticas tienen que tener seguridad. No podemos mostrar al mundo unos países, como si dijéramos, turísticos, donde tenemos problemas de inseguridad, fundamentalmente en las ciudades. Y no podemos artificializar, banalizar nuestros espacios turísticos. No puede ser que cuando visitas alguna zona de la ciudad de Barcelona, como por ejemplo la Sagrada Familia, te reúnas con tanta gente que sea imposible ver con un poco de calidad ese lugar. Por tanto, si el turismo tiene que ser y es un motor de nuestra economía y de nuestra sociedad, y nadie de nosotros, de los que estamos aquí, vamos a renunciar a ello, no puede ser que no queramos que vengan turistas a nuestra ciudad y nosotros vayamos a las otras. Por tanto, no vamos a renunciar, pero sí que debemos de pensar que el turismo tiene que encaminarse, y sobre todo en nuestro país, hacia la calidad turística en todo el sector, hacia la calidad turística y no hacia la cantidad turística. Y por tanto ahí entraríamos, como si dijéramos, en un tema que yo creo que tiene mucho debate a poner encima de la mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gemma. Aquest cap enrere i aquell cap endavant. Ok. Muchas gracias, Gemma. Damos la palabra a la doctora Munar. Muy bien. Yo también tengo una presentación. A ver si está. Vale, perfecto. Primero quería dar las gracias, gracias Soledad por la organización, gracias Caixa Forum por estas jornadas, por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí. Cuando pensaba la temática de la mesa de hoy, que es ¿cómo es el turismo transformador? Uno puede pensar, es transformador horriblemente. Transforma de una manera horrible. También da muchos beneficios económicos, también ha dado mucha prosperidad. Pero hoy he pensado traer otra cosa a la mesa, y es la idea de que ¿qué pasaría si pensamos al ser humano de una manera distinta? ¿O qué pasa cuando nos volvemos a repensar lo que es el ser humano y lo que sería la convivencia del ser humano? ¿Y por qué es importante esto? Porque la sostenibilidad la definimos como una manera de crear el futuro en el cual las generaciones de ahora tendrán las mismas posibilidades que las generaciones del pasado. Pero uno puede pensar, esto es una visión muy del pasado. Es mucho como decir, bueno, en el pasado esta gente tenía estas oportunidades, por lo tanto el futuro tiene que ser igual que el pasado. ¿Por qué tiene que ser igual que el pasado? Y también uno puede repensar, a lo mejor el ser humano, a lo mejor hemos de pensar qué es la convivencia humana o qué es la buena sociedad humana. A lo mejor la sostenibilidad es poner una pregunta a eso, no simplemente repetir en una idea como de conservación, como si nos pusieran en un congelador en plan película de ciencia ficción. La propuesta que ahora traigo aquí es la propuesta de diversidad y diferencia, que es un nuevo área de conocimiento que se está aplicando ahora a los estudios de turismo, se está aplicando también a los estudios de empresa, a los estudios de ciencias sociales, donde aplicamos filosofía para repensar el humano. Y una vez que repensamos el humano, pensamos, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa repensar el humano, repensar la convivencia humana? ¿Por qué hacemos esto? La primera es esta imagen, y es un poco curiosa porque es un poco esta presentación de lo antiguo y lo nuevo, y esta imagen que tenía que se ha ido. Aquí. Bueno, esta es una imagen de un campo de flores. Podemos imaginar la sociedad humana como un campo de flores. Y si os acordáis, no sé quién se acuerda de vosotros de lo que eran las teles en blanco y negro, pero yo recuerdo cuando llegó la tele de color a mi casa. Era muy pequeña, pero fue una emoción enorme el cambio. El área de diversidad y diferencia lo que viene a decirnos es que el ser humano es mucho más complejo y mucho más diverso de lo que nos hemos imaginado. Tanto a nivel de ontología, de lo que es el cuerpo, la relación entre cuerpo y mente, y también la relación entre grupos. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? Y esto lo sabemos a nivel muy personal, porque cuando yo conozco a alguien por primera vez, normalmente le preguntamos ¿de dónde vienes? ¿Qué trabajo tienes? Y tienes una imagen primera muy visual de la persona y entonces con esa visualización le pones como si fueran post-its. Tienes más o menos esta edad, tienes este género, tienes esta etnicidad. A lo mejor por cómo vistes yo me imagino que tienes estas ideas o estas otras ideas. Pero también sabemos que cuando conocemos a alguien, lo primero que piensas es no lo conozco. Porque tampoco nos conocemos a nosotros mismos, por eso la gente va al psicólogo. Pero también a la persona que más quieres muchas veces dices, Dios mío, es que esto es un universo, esta otra persona es un universo, es enorme. Entonces la diversidad lo que viene a decir es, esto no es una cuestión de segmentación de mercado, no es una cuestión de más categorías, sino de aumentar el nivel de complejidad de cómo entendemos el ser humano y, por lo tanto, aumentar el nivel de complejidad de cómo entendemos lo que es una sociedad buena o qué futuro podemos imaginar. ¿Cómo se hace esto? Una de las maneras en que podemos hacer esto es cuestionar la norma. ¿Y qué son las normas? Las normas, esta es una idea que viene de un filósofo de Foucault, un filósofo francés, y ha sido muy aplicada por una filósofa que se llama Judith Butler,
que lo ha aplicado a todo lo que es la filosofía de género, de sexualidad, pero ahora se aplica generalmente a todo tipo de categoría de identidad. Podéis pensar en cualquier identidad que tengáis, cualquiera, nacionalidad, religiosa, etnicidad, sexualidad, género, temas de edad, temas de habilidad. Y podéis imaginaros que esta categoría, cualquiera de estas categorías de identidad, es una puerta. ¿Por qué pongo esta idea de la puerta aquí? Porque en nuestras sociedades, cuando tienes una categoría, por ejemplo, puedo decir una categoría religiosa, católico. Cuando digo esta palabra, católico, inmediatamente esto viene con una carga histórico-social, cultural, bestial, que cada uno de nosotros, dependiendo de las familias, de las sociedades, vamos a tener. Por lo tanto, la palabra católico es la puerta, y detrás de la puerta nosotros nos imaginamos un montón de cosas. Podríamos escribir cada uno de nosotros un ensayo, como en el colegio cuando nos decían, escribe sobre las vacaciones, o escribe lo que es otoño, un rollo escribiendo. Pues cada una de las categorías de identidad son estas puertas. Estas puertas vienen cargadas de prejuicio. Nosotros estamos detrás de la puerta, pero nos imaginamos lo que hay detrás de la puerta. Estamos delante de la puerta y pensamos, estas categorías de identidad, de género, de mujer y hombre, de nacionalidad, alemán versus inglés, italiano, la edad, las profesiones. Y de alguna manera, estas categorías vienen o bien con prejuicios positivos, con lo que pensamos bien de la gente que tiene una serie de categorías, o bien con prejuicios negativos. Con la gente empieza, eso es un problema, claro, empieza con un menos. ¿Vale? Eso es algo como decir, bueno, si dices la palabra católico y vives en Copenhague como yo, que es un país protestante, ¿cómo os imagináis que es detrás de la puerta? Diferente. Diferente, dicen la Inquisición. Y digo, seguro, la Inquisición. Pero no es lo primero a lo mejor que pensamos nosotros, que pensamos en el colegio, o pensamos en mi abuela, o pensamos, Dios mío, no quiero saber nada de esto, o he recuperado la fe. Es otra historia. Y así nos pasa con todas las categorías de identidad. Lo que quiero que os imaginéis ahora es que la teoría que llamamos la teoría de queering, este nombre es un nombre raro, queer. ¿Qué significa queer? Pues queer es la palabra que utilizan los movimientos gay, los movimientos de sexualidad, de diferentes tipos de sexualidad, para diluir la categoría. Podemos imaginarnos queer como un disolvente. Con lo que hacemos es coger esta puerta, que está tan cargada de historia, y le ponemos una pregunta a la puerta. Y empezamos a pensar, a ver, esta categoría es esto, ¿es todo el mundo así? ¿Necesitamos otras puertas? ¿Necesitamos otras maneras de ver lo que son estas identidades? ¿Cuántas identidades son posibles? ¿Cuántas puertas quiero? A lo mejor a nivel de género no necesito tener solo dos puertas, mujer y hombre. A lo mejor quiero tener diferentes puertas. Quiero tener la posibilidad de gente que sea transgender, de gente que sea con fluididad de género, etc. También puedo pensar lo mismo a nivel de sexualidad. Aunque la norma, y una gran mayoría de gente se identifica con la heterosexualidad, hay muchísima gente que tiene relaciones románticas o deseo que no es heterosexual. Por lo cual la idea de queering es empezar a cambiar qué es el humano y qué es la sexualidad humana. Y podemos poner muchas más puertas. Aquí os traigo un ejemplo de una campaña que ha hecho el SAS, Scandinavian Airlines, que es una campaña después de COVID para animar a la gente a viajar. Y como veis aquí, son dos chicas dándose un beso. Bueno, pues esto es una campaña donde se representa una crítica a la norma. Porque normalmente lo que hacemos cuando pensamos inconscientemente, pensamos en la mayoría, pensamos en la norma. ¿Y qué es la norma? La norma es lo que se considera el privilegio, y el privilegio es no tener que pensar. Si tú nunca tienes que pensar que tu sexualidad es un problema, o que tu religión es un problema, o que tu raza es un problema, o que tu religión, etc., es porque eres privilegiado. Porque aquellos que son minoría, os lo prometo, tienen que pensar sobre ello muy a menudo. Hay un caso que quería comentaros, que es el del poeta Patrick O'Tuna. Patrick O'Tuna es un poeta irlandés que hace un programa muy famoso sobre poesía.
Y en uno de sus programas comentaba que él y su pareja, cuando tienen que ir a un hotel, él tiene que llamar al hotel. Y entonces llaman los hoteles y dice, voy a venir al hotel y vengo con mi marido, que es un hombre, somos 2 hombres. Entonces dice que nota por el tipo de voz, de cómo le contestan, si quiere o no quiere ir al hotel. Pero también comenta que tiene que hacer este esfuerzo cuando, si eres una pareja heterosexual, como se va a dar por sentado de que eso está bien o de que eso es la normal, no necesitas ni siquiera hacer el esfuerzo. Entonces también lo que podemos preguntarnos es, ¿qué mundo creamos donde la gente tiene que hacer un esfuerzo para sentirse bienvenidos cuando no pertenecen a la norma? ¿Y cómo educamos a la gente de nuestra industria? ¿Y cómo diseñamos los hoteles? ¿Y cómo diseñamos los espacios para que esa diversidad, que es una riqueza, pueda sentirse bienvenida? ¿Y qué tipo de sostenibilidad es eso? Otro proyecto que creo que es muy bonito es el proyecto que se llama en inglés Hidden Disabilities, las discapacidades invisibles. Esto es otro proyecto que tiene que ver con el tema de diversidad, que es entender que hay muchas maneras por las cuales uno puede tener privilegio. Pero una de ellas es lo que son las disabilidades físicas, que claro, ahora por ejemplo, Soledad, tú tenías un problema, tienes que estar así, no puedes, y enseguida te das cuenta de las dificultades, cuando no puedes andar bien, etc. Pero este proyecto trata de aquellas discapacidades que son invisibles, muchas de ellas son enfermedades mentales. Y cuando hablábamos de quién viaja, si alguno de vosotros habéis tenido familia o habéis sufrido lo que son trastornos de ansiedad, trastornos bipolares, esquizofrenia, pueden ser temas de autismo, etc. Todo eso puede dificultar el viaje o hace que la manera en que puedes viajar o cómo puedes viajar o qué necesitas durante el viaje sea muy distinto. Ahora quiero contaros una experiencia personal porque en este caso tuve mi hermano, que mi hermano es bipolar, tiene un trastorno bipolar. Y vino por primera vez a Dinamarca, no había salido fuera de España en 17 años. Y este año decidió que se atrevía a venir a visitarme a Copenhague. Y fuimos a ver el Museo de Luciana. El Museo de Luciana, igual que el aeropuerto de Copenhague, ahora tiene una campaña, que es esta campaña, Hidden Disabilities, por el cual puedes ponerte un girasol o una marca de girasol para que la gente que está alrededor tuyo, la gente que te sirve, se dé cuenta de que tienes una disabilidad que no se puede ver. Mi hermano Tony, porque toma una medicación fuerte, tiembla mucho, es muy lento. Cuando tiene que pagar, cuando tiene que recibir una bandeja de autoservicio, necesita ayuda. No puede pagar con la misma velocidad que otra persona. Y él, sin decirle nada, dijo, yo estoy muy contento, ¿me podría dar usted uno de estos? Y lo llevó todo el viaje. No solamente lo llevó en el Museo de Luciana, lo llevó todo el viaje. ¿Qué significa esto a nivel de hacer un espacio sostenible? La siguiente es cómo cambiamos qué es un destino y quiénes somos en el destino. Cuando hacemos campañas turísticas, también contamos la historia de quiénes somos. Y no solamente quiénes somos, sino quiénes queremos ser. Cómo queremos que nos vea el mundo. Cuando hacemos campañas de destino, de campañas de branding de destino, decimos al mundo, de esto estoy orgulloso. ¿Quién ponemos en esas campañas? Cuando decimos quiénes somos, ¿quién incluimos en esas campañas y quién no incluimos en esas campañas? En este caso quiero contaros el caso de Muches. Muches es el tercer género de México y es un género que existe desde la época indígena. Cuando llegó la colonización católica, hoy vamos a repetir la palabra católica, eliminó el tercer género o intentó eliminarlo, porque según nuestra ideología solo existían 2. Pero las comunidades indígenas, como los zapotecs en México, mantuvieron sus tradiciones en una especie de cultura híbrida, donde cogieron las tradiciones indígenas que tenían de tercer género y las mezclaron con las tradiciones que fueron evolucionando a partir de la colonización. Esto es una campaña, nosotros hemos escrito un artículo científico sobre esta comunidad, cómo tiene sus tradiciones, y ahora CNN ha hecho todo un programa sobre Travel in México, sobre viaje en México. Bueno, pues cogió esta investigación de Muches, del tercer género,
Y ahora utilizan esto como promoción del país de México. Pero lo que hace esto también es cambiar la imagen de México. ¿Qué es México? Si hubiera dicho antes, ¿qué está detrás de la puerta de México? Muchas veces gente diría, México es un país machista, porque hay un prejuicio sobre machismo. Bueno, pues resulta que México ha tenido durante siglos una relación al tercer género mucho más avanzada que la que hemos tenido en España o en Europa. Y mucho de eso también es una diferencia de conocimiento, pero también nos hace pensar quién nos representa. Cuando pensamos en el futuro que queremos en los diferentes destinos, ¿quién está en esa conversación? Por último, quiero tratar el tema de los trabajadores y del sexismo. Esto es otro área de diversidad, pero en realidad tiene que ver con cómo en los espacios laborales podemos tener respeto por la diversidad. Tenemos un caso gravísimo del trato sexista a lo que son las personas que están en contacto con los clientes turísticos. Los turistas, sobre todo lo que es en ocio, por la noche, los hoteles, etc. Hay un nivel muchísimo más alto de incidencia de acoso. Y hasta ahora hemos tenido en las empresas turísticas una cosa que se llama tolerancia cero. La tolerancia cero sirve cero. Porque es fantástico, es un eslogan fantástico. Se dice, tenemos tolerancia cero. Muy bien, seguimos igual que seguíamos siempre. Porque nadie pone políticas para qué pasa, qué podemos hacer. Aquí quiero traeros dos campañas, una que es en inglés, que se dice We are not in the menu, no estamos en el menú, no somos parte del menú, que es una campaña que se ha hecho en los países nórdicos para concienciar a todo lo que es el ambiente, lo que es el mundo de hostelería de este problema. Y luego otra campaña que es la campaña de Sexism Edu, que estos todos son recursos que podéis utilizar online si queréis, que es una campaña donde recibimos 800 historias de sexismo que hemos hecho un catálogo y hemos creado herramientas para intentar concienciar de este problema. Pero esto es lo mismo, si no creamos espacios laborales donde hay seguridad, no se puede trabajar y tampoco no se puede vivir. No solamente es la relación de afuera, sino es de puertas adentro. ¿Y qué significa esto para las posibilidades también de avance laboral, etcétera? Bueno, para acabar, es un cambio de paradigma el repensar el humano. Y lo que me gustaría, la invitación es que cuando pensamos en la sostenibilidad, pensemos cómo queremos vivir. Pongo un ejemplo que es el cielo y el agua o el mar, porque ¿de dónde coge el color el mar? Del cielo. Yo creo que si repensamos lo que somos, nuestra sociedad, que es el mar, también cambiará de color. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a José Antonio Donaire. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a esta jornada y sobre todo disculpas. En mi dislexia había anotado un lugar diferente al que se producía la sesión y además ha tenido lugar una situación un poco surrealista porque en el lugar donde yo he ido, que es el Palau Moja, no Macaya, había unas jornadas de turismo. De manera que yo he ido y azorado, ¿no? Bueno, y entrado y entonces, sí, suba. De hecho, había dos personas conocidas. Ah, sí, bien. Y al cabo empecé a buscar caras conocidas y finalmente se deshizo el entuerto, pero he estado a punto de estar dando esta misma conferencia en la Rambla. No, pero pido disculpas porque me pasa a menudo que una de mis discapacidades es la de confundir a veces palabras y tengo anotada, de hecho he hecho un tuit que dice que esta jornada se hace en el Palau Moja. Les pido disculpas por la descortesía de no estar aquí puntual. Es interesante ver cómo la palabra transformador es muy polisémica y cada uno de nosotros la va a
a leer de una manera diferente. Yo la he leído más bien en el sentido de cómo se transforma el turismo, hacia dónde va, ¿no? Porque es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, ¿no? Intentar leer el turismo. De hecho, hay una palabra que me gusta mucho que es futurismo, que ya lleva implícita la palabra turismo, ¿no? Futurismo es el futuro del turismo. Y a mí me gustaría hacer con ustedes un poco de futurismo, hacia dónde va el turismo. Y como tengo poco tiempo, voy a sintetizarlo en lo que podríamos imaginar una cuerda donde hay dos extremos y en cada uno de los extremos hay una fuerza completamente diferente. Entonces, el futuro del turismo depende en cierta manera de cómo se gestiona esta fuerza, esta dialéctica que va en un sentido o va en otro. ¿Cuál es uno de los extremos? Uno de los extremos es lo que podríamos denominar la vieja utopía de Dumas-Sédier. Dumas-Sédier es un sociólogo francés que en los años 60 escribió un librito muy interesante que se llama Vers la civilización del loisir, hacia la civilización del ocio, y nos proponía una Arcadia, una utopía, y era, bueno, ahora que la mecanización pues ha llegado, llegó el momento a la sociedad de disfrutar del ocio y vamos a construir una nueva sociedad, que es la sociedad del ocio. Y cuando uno repasa los últimos 50 años, no ha funcionado exactamente así. Pero tengo la sensación que ahora mismo existen los ingredientes para volver a leer el libro de Dumas-Sédier y pensar que tal vez sí, ahora se dan las condiciones objetivas para este incremento del ocio. Y habría muchos argumentos, tantos que me comería mi tiempo, entonces lo voy a centrar en tres. En primer lugar, hay una demanda, como consecuencia sobre todo de la automatización y del teletrabajo, una demanda creciente de reducir el tiempo de trabajo. De hecho, saben ustedes que ya hay en España diversas experiencias piloto para pasar a la jornada de 4 días. La jornada de 4 días quiere decir incrementar el tiempo de ocio en un 50%. Y eso es un cambio copernicano. Y yo creo que es bastante inexorable que vamos a la jornada de 4 días. Por ejemplo, en la Costa Brava hay un movimiento pendular de fines de semana, donde una parte de las personas del área metropolitana de Barcelona pasan regularmente este tiempo de ocio en la Costa Brava, o en la Costa Dorada, o en el Pirineo. Claro, si la jornada pasa a ser de 3 días, de 4 días y 3 días de ocio, el jueves por la tarde la gente se va a ir a su lugar de ocio. Y de repente, ese lugar periférico y marginal pasa a ser la mitad del tiempo, el gestor de la mitad del tiempo de la gente. De hecho, en un estudio que hemos hecho para el Ayuntamiento de Barcelona, en el que trabajamos con datos de movilidad, ya se detecta la movilidad ya no de los viernes, saben que hay una huida de los viernes constante, sino la movilidad de los jueves por la tarde, ¿no? Nos vamos al lugar de vacaciones los viernes. Otro factor muy importante que es muy europeo, y esto es muy eurocéntrico, es el incremento de la esperanza de vida y esencialmente la consolidación de una sociedad envejecida. Yo soy del 68 y mi cohorte es la más numerosa, es la moda de la pirámide demográfica española y catalana. Pues bien, cuando yo tenga 65 años, espero llegar, mi cohorte será la más numerosa de España. Dentro de aproximadamente 10 años, el 22% de la población europea será mayor de 65 años. Quiere decir que casi la cuarta parte de los europeos y de las europeas van a tener una disponibilidad absoluta de tiempo libre. Y un tercer factor, más complejo, hay una palabrota, ¿no? Porque es muy cacofónica, pero algunos autores empiezan a hablar de desweberización. Desweberización porque Weber es uno de los teóricos que habló del ethos del trabajo. Nosotros, hablo de mi generación, somos una generación que ha puesto el trabajo en el centro de la identidad de los individuos, de su aspiración vital, de medir el fracaso y el éxito, de cómo
nos autodefinimos. Pero poco a poco esta ética del trabajo, digamos, este constructo que ha puesto al trabajo en el centro de la valoración y de la valorización social, se ha ido erosionando, entre otras cosas porque ahora el trabajo es más inestable, más complejo, hay mucha más rotación. Ya es muy difícil que alguien se defina por su trabajo cuando sabe que va a ser un trabajo cambiante, y esto es especialmente importante para la generación que sube, que está desplazando el trabajo como el elemento que va a regir sus vidas y va a empezar a fijar otros valores. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotras en la universidad, pero en mi caso, también ayuda que estoy en una facultad de turismo, ahora es muy frecuente que mis estudiantes dediquen un año a viajar antes de la carrera, durante la carrera o justo después. Es muy frecuente. ¿Dónde está David, ese chico tan listo, ¿no? O tan simpático? ¿Dónde está Marta, esa chica tan interesante? Pues se ha ido a India a buscarse, ¿no? Ha ido a recorrer Andes o simplemente ha ido a aprender o a buscar. Lo que quiero decirles es que estamos en un contexto en el que tal vez, por un lado de la cuerda, está tirando una de las viejas reivindicaciones laborales, las 3/8, le congé payé, de la cual les hablaba la doctora Cánovas, esta reivindicación de los movimientos laborales que reivindicaban que más allá del trabajo quiero tener tiempo para mí, tiempo de calidad, tiempo de autorrealización, tiempo para definirme. A mí me gusta, y me vais a permitir un poco de distensión, a mí me gusta llamarlo el síndrome de José Luis Perales. Bueno, a mí siempre, no sé a ustedes, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta canción mítica de José Luis Perales, ¿no? Y cómo es él, porque siempre he pensado, recuerdan, ¿no? José Luis Perales llega a casa, descubre, dice, tenemos que hablar, no eres tú, soy yo, ¿no? Esta conversación compleja siempre, y hay un momento en el cual llega al interrogatorio, ¿no? Le hace 4 preguntas, que son las 4 preguntas un poco para... Pregunta cómo es él, una pregunta bastante obvia, ¿no? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Una pregunta muy catalana, esto lo hacemos mucho, que es una puerta, ¿no? ¿De dónde es? ¿No? Siempre decimos, a ver, ¿dónde es? Tú que eres de Berga, vale, es un poco así, ¿no? Tú que eres de Guardiola, Berguedà, entonces no eres así. Pero siempre me ha llamado mucho la atención que de todas las cosas que le podía preguntar José Luis Perales a su mujer antes de que hiciera las maletas y se fuera, le pregunta ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué? ¿No? Pero tiene todo el sentido, porque es lo que te define, porque el trabajo no lo escoges, o un poco, ¿no? No escoges muchas cosas, ¿no? Pero el tiempo libre es un poco nuestro, somos un poco nosotros, somos un poco, podemos pintar, podemos leer, podemos soñar, podemos conversar, podemos caminar, podemos aprender. Entonces, ¿a qué dedica el tiempo libre? Es la mejor pregunta posible. Entonces, quiero que se imaginen esta cuerda de una sociedad que, por múltiples motivos, empieza a demandar, a exigir, en esta pirámide de Maslow, que fija la autorrealización como una conquista, nos toca el ocio ahora. Entonces, estiramos. Y el ocio tiene muchas formas, pero hay una que es ocio-movimiento, que es el turismo. Pero al otro lado de la cuerda hay otra fuerza. Y esta fuerza, además de otros problemas que han comentado mis compañeras, hay una que es muy importante, que es el cambio del modelo de movilidad. Lo ha explicado muy bien la doctora Cánovas. El turismo nace por un anhelo, por un medio y por un sistema. No voy a hablar ni del anhelo ni del sistema, pero sí que me voy a fijar en el medio. Tiene razón la doctora Cánovas, el turismo nace porque existe el tren. No hay turismo sin tren. Thomas Cook empieza y hace el primer viaje iniciático
en tren, ¿no? Y sus primeros viajes son en tren. Y el turismo fordista, el turismo de los años, a partir de los años 50, la consolidación de la democratización del turismo, es el resultado de un cambio de medio. Es el paso del tren a la dupla entre el avión y el coche. Entonces, cada vez que cambiamos el medio, cambia el modelo turístico. También cambia el anhelo y el sistema, pero ahora no tengo tiempo de explicarlo. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y va a cambiar porque, bueno, pues porque estamos ante un contexto de emergencia climática que nos va a imponer probablemente un cambio de paradigma. Y voy a poner un ejemplo. Hace unos meses la Unión Europea acaba de aprobar un programa que se llama Fit for 55. Y Fit for 55 quiere decir muchas cosas, pero vamos a ver dos muy importantes. La primera cosa que ha aprobado el Fit for 55 es que en 2035, que es pasado mañana, el 60% del combustible de las compañías aéreas que operan en Europa tiene que ser SAF. SAF quiere decir Sustainable Aviation Fuel. Y usted dirá, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues mire, para que se haga una idea, ahora es el 0,5%. Y tenemos que pasar del 0,5 al 60. Y el SAF hoy es aproximadamente, un poquito más, 5 veces más caro que el queroseno. Pero en un contexto de baja demanda, en un contexto de incremento de la demanda del SAF, las estimaciones entre 10 y 15 veces más caro. Entonces, el resumen es que el Fit for 55 quiere decir que la Unión Europea ha dicho ya no excluimos a la aviación y a la aviación marítima de los acuerdos del protocolo de Kioto, que en su momento sí se hizo, y vamos a incorporarlos dentro de nuestra estrategia europea de descarbonización. Para que se haga una idea, para que hagamos números, el precio del billete, el 38% del precio del billete en Europa es el fuel. Y yo les digo que va a subir del orden de 10 veces más. Entonces esto quiere decir que se nos va a triplicar el precio de los vuelos. Y esto quiere decir que va a ser muy costoso. No es que sea muy costoso, va a costar lo que realmente cuesta. Miren, hace unas semanas, o hace unos meses de hecho, había una noticia que explicaba que una pareja en Newcastle quería, una pareja de chicas, de esos de la puerta, eran dos mujeres, se fueron a ver el Chelsea a Londres y descubrieron que les salía más barato volar de Newcastle y si lo miran, es cierto, yo lo miré y dije, claro, es cierto, de Newcastle a Menorca, dormir en Menorca y al día siguiente tomar un avión, irse a Londres, eso es más barato que un tren entre Newcastle y Londres. Bien, eso se acabó. Eso se acabó. Europa ha dicho basta. Entonces, eso va a reformular la aviación aérea y por eso Heathrow o Schiphol se están replanteando, han programado ya una reducción del número de vuelos. Aquí los queremos ampliar, pero no vamos a entrar en este jardín. La segunda cosa que ha aprobado la Unión Europea es que en 2035, y esto es especialmente serio, no habrá coches ni importados ni fabricados, no se fabricarán ni importarán coches que no sean eléctricos, ni siquiera híbridos. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero es que no vamos a sustituir 600 millones de coches de gasolina por 600 millones de coches eléctricos, por muchos motivos que si quieren luego comentamos. Por lo tanto, lo que quiero un poco decirles es lo siguiente. El motor del turismo, el turismo necesita movilidad. Acabamos de aprobar hace 2 meses que se acaba, que está finito. Y eso va a transformar la manera como hacemos turismo. Y estará la cuerda al otro lado, estirando, diciendo, va a ser muy caro viajar, va a ser muy costoso viajar y en algunos casos no nos lo vamos a poder permitir. Y entonces aquí surge este juego entre dos bandas. ¿Hacia dónde vamos? Yo les propongo
como 3 tips o como 3 propuestas de salida de esta dicotomía, porque si no hay que esperar que la cuerda se rompa y uno tendrá razón, ¿no? La primera cosa que probablemente pasará es que viajaremos más cerca. No solo viajaremos más cerca, sino que probablemente viajaremos al lado. Acabo de estar una semana en el País Vasco, en Euskadi, y he visitado, maravillado, el anillo verde de Vitoria, que es una naturalización extraordinaria a 30 minutos caminando, a 10 minutos en tranvía, desde el centro de la ciudad a un espacio natural donde hay cigüeñas y ciervos. Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que crear a una distancia razonable espacios de ocio periurbano y espacios de ocio metropolitano que absorban una parte de la demanda de ocio, y vamos a tener que transformar, vamos a tener que construir algo que es un poco, suena un poco también malsonante, el exotismo de lo cotidiano. La segunda cosa que yo creo que tenemos que forzar es incrementar de forma exponencial la movilidad colectiva para intentar mantener cotas de democratización del turismo. Viajar en tren, no digo que es coste cero ambiental porque sería falso, pero se aproxima o es razonable viajar en tren. Hay una propuesta, ustedes la deben conocer, de conectar las principales capitales europeas en tren de alta velocidad, en trenes nocturnos. Pues me parece una buena idea, me parece una solución razonable. No vamos a poder ir en tren de alta velocidad a la muralla china y probablemente vamos a ir a China, pero vamos a ir a China una vez en la vida, ¿no? O, por ejemplo, vamos a dejar de ir a la Riviera Maya. ¿Por qué? Pues porque nadie entenderá que te tomes la libertad de cruzar un océano para ir a una playa cuando vives en una zona que tiene una playa a media hora. Entonces van a decir, no, a Riviera Maya no. Ahora, irte a México y conocer pues, esta que desconocía absolutamente, probablemente sí, ¿no? Y hacer una inversión. Y tercero, y esto es un poco incómodo y bueno, para poner un poquito de salsa a la discusión, yo creo que inexorablemente habrá formas de turismo virtual. Creo que tenemos que empezar a hacernos a la idea de que habrá una forma de viajar que no sustituirá el placer de estar en un lugar, pero que, por ejemplo, la COVID nos enseñó que se podía casi visitar un museo o sentir la emoción de estar en un museo sin verlo físicamente. Claro que todos queremos ir, pero entre verlo físicamente y verlo virtualmente, todo el mundo escogerá verlo físicamente. Pero entre no verlo y verlo virtualmente, pues a lo mejor optaremos por la visión virtual. Entonces yo creo que estos 3 ejes pueden ser una forma de evitar que la dialéctica acabe rompiendo, pero de esto hablaremos ahora, si os parece bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3. Tengo instrucciones de cortar a las 7:30 en punto. Así que os quería, en primer lugar, proponer o invitar si queréis reaccionar de alguna manera a lo que se ha dicho, si tenéis algo que preguntaros, deciros o comentaros o alguna sugerencia que las otras intervenciones os hayan... Y si no, yo me reservo el derecho a la primera pregunta. Perdón. ¿Sí? A mí un tema, a ver, yo creo que hay una noción que se ha dejado, pero que viene de la filosofía de muy atrás, que es la noción de límites, ¿no? Entonces, nosotros esta sociedad actual pretende poder sobrepasar todos los límites de todo y nos estamos chocando con que la realidad es tozuda y no hay límites y existen. Ahora bien, Gemma ha hablado de límites, de alguna manera, José Antonio ha hablado de límites, Ana María de alguna forma también, porque ha hablado también de romper normas y o sea, está el tema de los límites. Mi pregunta es, ¿quién decide
Europa nos pone que en el 2035, ¿y por qué 2035 y no 2030? ¿Quién decide? La Agenda 2000, que no sabemos tampoco de dónde viene, ni quién. Esa es la pregunta, mi pregunta. ¿Quién pone estos límites? Porque corremos peligros de caer también en ecotiranías de alguna forma, ¿no? Bueno, yo creo, bueno, no sé, quisiera por si lo... Bueno, yo creo que los límites no nos vienen de fuera, los límites casi como sociedades maduras nos los tenemos que poner nosotros, ¿eh? Yo le compro a José Antonio el tema del tren. Francia en estos momentos ya ha puesto, como si dijéramos, una moratoria a esos viajes en avión a menos de 300 kilómetros. No tiene sentido, pero para eso tienes que poner una buena red de comunicaciones. Aún no estamos ahí. Compro el tema del tren. No compro el tema del turismo virtual. Se han intentado muchas cosas, pero seamos conscientes, es decir, todos cuando viajamos sabemos que la experiencia del viaje es una cosa muy diferente. Entonces, bueno, pues sí, puedes visitar el Louvre virtualmente, pero la sensación de estar en Auschwitz no es. Es decir, la percepción que tú tienes de ese lugar, por lo que ha pasado, por lo que has sentido, por la historia, eso es imposible. Y eso es lo que nos hace movernos. Otra cosa es que, evidentemente, el turismo va a continuar. La concienciación que tenemos las personas cuando viajamos sí que es un elemento importantísimo. ¿Cuántos de nosotros vamos a un hotel y sabemos que cambiar la toalla cada día es feo, está muy mal, y tenemos esa percepción? ¿Cuántos de nosotros sabemos que viajar en barco hasta que las navieras no reduzcan la contaminación, pues no lo debemos de hacer? Eso es así. Y por tanto yo creo que la sociedad europea es muy consciente de esto. Ahora bien, es que Europa no es el mundo. Esa visión eurocéntrica que tenemos es que no es el mundo, es que nosotros tenemos un mundo y vivimos en un mundo que está más allá de Europa, donde muchos de estos países se están desarrollando, y eso es lo que a mí me preocupa, porque nosotros aquí podemos ser muy conscientes, pero ¿qué pasa con otros países que están llegando al producto turístico de una forma absolutamente desaforada? Estuve en los Emiratos Árabes y bueno, pues allí no hay agua, pero el agua se utiliza aquello, en fin, de manera descontrolada. Por tanto, nosotros podemos hacer aquí muchas cosas, pero es que el mundo son casi 8.000 millones de personas, y esas, yo me pregunto, ¿no tienen derecho a viajar? Sí, sí tienen derecho a viajar. Debemos de ser, seguramente, nosotros los europeos los que hagamos una vuelta de tuerca, ¿no?, a este producto turístico. Y eso, bueno, pues también está en la concienciación y en cómo gestionamos esta maquinaria, que además es una maquinaria que lo afecta todo, es decir, que lo invade todo, es muy transversal, Cuando hablamos, y solo voy a sacar un ejemplo, ¿no?, yo he criticado mucho lo de las navieras que llegan al puerto de Barcelona cargadas de turistas, por tanto y bueno, la industria de la naviera me contestó que uno de los elementos importantísimos para el puerto de Barcelona es que cuando atraca el barco rellena sus neveras donde traslada 6.000 personas con Mercabarna de Barcelona. ¿Cómo le dices a Mercabarna de Barcelona que esa actividad económica que es rellenar las neveras de los barcos que atracan en el puerto de Barcelona con 6.000 turistas no lo haga? Si no lo hace Barcelona, lo va a hacer otro lugar. Seguramente lo que tenemos que hacer es conseguir
que esos barcos no sean contaminantes, igual que decía José Antonio, que esos aviones no sean contaminantes y que viajen solo para motivos realmente pues importantes. Cuando nos trasladamos nosotros, y en la academia nos pasa, a un congreso y estamos 2 días en un lugar y viajamos a muchos kilómetros, no pensamos en la huella ecológica, que significa eso, y hemos pasado 24 horas o 48. ¿Qué quiero decir? Y hago una reflexión, ¿no? Que si todos nosotros ponemos nuestro granito de arena, no estoy diciendo que volvamos a viajar en carro, que no se me ocurriría, en carro de caballo, pero si todos nosotros ponemos nuestro granito de arena cuando llegamos a ese destino, exigimos que ese destino sea lo máximo sostenible posible, exigimos que la industria turística sea lo máximo sostenible posible, y no solo hablo de sostenibilidad medioambiental, sino yo hablo más de sostenibilidad cultural, de sostenibilidad social, de sostenibilidad económica, incluso de diversidad, como decía muy bien Ana María, de la diversidad de las diferentes personas que viajan y los diferentes elementos que delante del viaje hay puestos a la movilidad de las diferentes personas y de estas sociedades avanzadas, o de cómo viajas con los niños o cómo viajas con las personas mayores, pues bueno, podemos ir poniendo pequeños granitos de arena en esta industria turística. Por tanto, no te compro el turismo virtual. No, yo la cuestión del límite, o sea, yo creo que tenemos un problema con el capitalismo en general, que el turismo es parte del capitalismo, es más grande que el turismo, y que lo que hay que ponerle límites al capitalismo. El capitalismo crea deseos, ¿vale? Entonces lo que hace es, ¿quieres ser feliz? Te doy esto. Si no quieres esto, si no quieres esta casa, te doy la siguiente casa. Cómprate la tercera casa. Si no quieres la casa, tendrás otra cosa. Será el coche, si no el coche. Es lo mismo. Consumimos demasiado, no solamente demasiados viajes, consumimos demasiado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reconversión industrial. Lo mismo que hoy en día no tenemos los astilleros, no tenemos las fábricas de calzado en Mallorca, necesitamos una reconversión industrial basada en la transición verde, en la transición de sostenibilidad ecológica. Esto significa Estado. El Estado tiene que intervenir porque si no el capitalismo no pone límite. El capitalismo no puso nunca límite. Tampoco tenemos ningún derecho laboral por el capitalismo. Aquí todavía estaríamos como si fuera la época de 1830, sin seguros médicos, sin maternidades, sin nada. Ahora, el Estado tiene que ser, esperemos, un Estado democrático, donde las comunidades pueden hablar, donde hay además estados yo soy muy federalista de pensamiento porque pienso que las soluciones tienen que estar siempre al nivel mínimo, de contacto donde se puede solucionar, y solo subes a niveles superiores. Es un problema que sea Europa. Tendría que ser las comunidades también regionales, que saben los contextos. Pero yo creo realmente que hemos de hablar de un nuevo modelo económico, que el capitalismo no sirve. Se está cargando el planeta y se está cargando la humanidad. Es así de duro. Y hemos de mirar a modelos alternativos económicos que incluirán los trenes, etc. Y luego lo que está pasando es que a nivel de las emociones hay la emoción de la vergüenza, en inglés shame and shaming, que está viniendo en las nuevas generaciones con una fuerza enorme. Mis alumnos siguen viajando, pero cuando viajan, no viajan en tren y viajan solo para el fin de semana a París, no lo ponen en las redes sociales. Es un cambio enorme, porque nosotros somos animales sociales, de estatus social. Lo mismo a nivel de consumo, el tema de la ropa. Mirad lo que está haciendo Zara con el tema de la ropa. Todo el tema de vintage y reuso es tremendo en la generación joven. O sea, hay un cambio a nivel de consumo muy fuerte, pero yo soy 100% creyendo en el Estado. El estado de bienestar, que espero que sea un estado ecológico, de cambio ecológico. No, es muy buena pregunta y de hecho lo pueden ustedes consultar en internet. En el Ayuntamiento de Barcelona nos hizo al instituto esta pregunta. Nos dijo, ¿cuál es la capacidad de carga de Barcelona? Y hicimos un estudio que es público y ustedes pueden consultar. Y la capacidad de carga de Barcelona, un poco lo que querían es
dinos el número, ¿no? ¿Cuántos caben? Y nosotros le dijimos, no hay un número mágico. Lo que hicimos fue una serie de indicadores: consumo de agua, consumo de energía, densidad, porcentaje de turistas por respecto a los números de usuarios y usuarias, una serie de indicadores y muchos escenarios muy diversos. Y decir, mira, pueden crecer estos, pueden crecer de esta manera, puedes decrecer, te puedes estabilizar, puedes metropolizarte, puede pasar todo esto. Y entonces, cada escenario genera un cambio en los indicadores. Y les propusimos como alternativa lo que se llama en ciencias sociales el límite del cambio aceptable, que no es la capacidad de carga. Pero la capacidad de carga es una cosa como muy academicista, ¿no? Yo, que soy el experto, te digo a ti, comunidad, cuántos turistas puedes tolerar. Bueno, ¿y usted quién es, no? Vamos a hacerlo diferente. Yo puedo decir cómo va a responder cada uno de los indicadores con cada uno de los escenarios. Usted, sociedad, una gobernanza que tiene que ser compleja, es decir, el Estado o la Administración, pero también la sociedad civil representada, tiene que decir, bueno, pues hasta aquí. Y es muy complejo, lo que decía antes la doctora Gánova, Gemma, que el turismo es muy complejo. Por ejemplo, alguien podía decir, bueno, pues que vengan menos turistas, pero que vengan con mucho dinero. Por ejemplo, que vengan más, ¿no? Los de Meetings, Incentives, Congress and Exhibition. Y uno dice, bueno, pues te voy a decir lo que va a pasar si vienen muchos más. Una cosa que va a pasar es que, muy buena, es que el maíz se dispersa mucho. Por lo tanto, para Ciutat Bella o para ejemplo es muy buena noticia, porque, por ejemplo, muchos se van a la Fira de L'Hospitalet, etc. Otra cosa muy buena es que tiene un gasto medio muy alto. Pero ahora vienen las malas noticias. El maíz viene de muy lejos, normalmente. Por lo tanto, si te preocupa la huella de carbono, que está en 9 millones de toneladas globales, pues si multiplicamos el maíz, vamos a llegar a 10, a 11, a 12, y por lo tanto tienes este problema. O utilizan hoteles de 5 estrellas. Bien, pues resulta que un hotel de 5 estrellas tiene un consumo per cápita de agua de unos 540 litros y un hotel de 1 estrella tiene unos 140 litros. Y un residente 107 litros. Si te preocupa el agua, y yo creo que nos tiene que preocupar un poco, si quieres inflar el maíz, o resuelves el tema del agua o tendrá la gente que tiene restricciones de agua para que vengan. Se dan cuenta, ¿no? Es muy complicado, no es un botón ni es un número, es una decisión basada en renuncias y basada en cesiones, basada en ganancias y pérdidas, ¿no? Porque el turismo siempre provoca ganancias y siempre provoca pérdidas. Y el límite de cambio aceptable a mí me parece una buena metodología, ¿no? ¿Dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres cambiar? Tenemos tiempo para un par de preguntas. Hacemos las preguntas y después lo contestan. Ahí hay una. Juntamos 2 o 3 preguntas y contestamos. Intentad, por favor, ser concisos. Sí, me ha gustado muchísimo todas sus intervenciones. Yo he trabajado en el turismo, ahora estoy jubiladísima, entonces puedo explicar mi experiencia cortita, porque es preguntas, pero me gustaría decir qué pienso yo del turismo. Entonces, hace unos 40 años hablo de Mallorca, también puedo hablar de Menorca y de Ibiza. O sea, no he sido profeta en mi tierra, yo soy de Barcelona, pero en las islas sí tuve trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el gran problema de los trabajadores actualmente en las islas? No tienen dónde dormir, porque está carísimo y no hay lugar. Entonces, yo digo mi experiencia hace 40 años. Es la época de José María Ruiz Mateos, por ejemplo, de hoteles agrupados, que todos tenían nombres de animalitos, ¿no? Chihuahuas, mastines, los loros, etc. Bueno, entonces, en mi época, hace estos 40 años, los trabajadores estaban lo que nosotros decíamos las catacumbas. Las catacumbas del hotel era debajo del hotel, todo trabajador tenía su
habitación. Y eran trabajadores normalmente de la temporada de verano, de mayo a octubre. Entonces venía o camareros o camareras de piso, o etcétera, y eran una persona, una cama, pero no como yo imagino ahora, que por un trabajador pues hay la esposa, la hija, la madre, los tíos, todos allí a ver un apartamento para trabajar uno en el hotel. Bueno, es una reflexión que se me ocurre, que en aquella época era el que trabaja tiene su lugar de dormir más el sueldo, y que estaba bastante bien pensado, creo yo. Según qué cargo tenían pagado apartamento fuera del hotel. Y hay otras verdades que no sé, bueno, lo del agua, que hablan mucho, pero lo importante, por ejemplo, es lo que está pasando con el agua para los agricultores. Esto no sé si se acuerda la gente, pero es gravísimo, importantísimo. Y los hoteles, bueno, sí, quería decir algo acerca del Camino de Santiago. Vamos, yo he hecho muchos años el Camino de Santiago, desde el 92, y con un saco de dormir no necesitamos gastar demasiado agua y no somos los peregrinos demasiado sucios. Bueno, estamos con la naturaleza, ¿no? Y no gastamos este follón de agua de los hoteles de 5 estrellas. Se puede quizá crear un turismo que no quiere decir low, como han dicho, turismo, sino un turismo muy consciente de lo que está pasando, que con un saco de dormir también hacemos mucho y es una felicidad para muchos. Por ejemplo, el Camino de Santiago completa. Y solo añadiré una cosa, Fraga Iribarne, que yo le tenía una cierta manía, pero en Galicia este señor Fraga Iribarne, en el turismo, hizo unos sitios para dormir los peregrinos que eran como hotelitos, y son actualmente como hotelitos. Pagábamos la voluntad o 4 euros. Pero ¿qué diferencia de los precios que hay en los hoteles actualmente? Ya sé que me voy un poco por las ramas, pero es lo que yo he vivido y quería transmitirlo. Gracias. Gracias. Había una palabra aquí también. Sí, perdón. Hola, buenas tardes, Pere Manilla de la FAB. Quería agradecer el debate, pero me ha sorprendido 2 cosas, ¿no? Una que nos ha introducido, que es, por ejemplo, todo el tema del turismo rural o del aspecto del turismo rural, que se ha presentado el turismo como algo salvador, ¿no? Cuando en realidad el problema, entiendo yo, o al menos pienso yo, que es la falta de capacidad de determinados territorios de desarrollar proyectos económicos que sean reales en ese territorio, y buscan el turismo como la salvación fácil, ¿no? Porque es mucho más fácil, en vez de generar en ese territorio una determinada industria maderera, es mucho más fácil arreglar una casa y poner turistas en esa casa rural, ¿no? Entonces, que no es problema de la zona, es un problema global, pero como decía la profesora, tenemos el capitalismo por encima y tenemos un gran problema, ¿no? Y la otra cosa que me ha sorprendido, quería preguntaros también porque no ha aparecido, es que habéis hablado mucho sobre los problemas ecológicos y el futuro del turismo, el tema de la proximidad, etcétera, ¿no? Pero no ha aparecido en ningún momento lo que se llaman los impactos negativos que genera el turismo en las zonas donde hay quien habla de un proceso extractivo, ¿no?, de la riqueza, ¿no? Ese proceso turístico es un proceso que al final destruye el territorio, ¿no? Hay quien lo dice, yo no, pero que forma parte del debate. Y en una ciudad en concreto, pues es evidente, más allá de la capacidad de carga o no que pueda haber, que cuando hay un exceso de turismo genera unos determinados, no problemas, sino limitaciones en los derechos de los residentes de ese territorio. Porque es un problema de derechos, no es un problema de molestias. Los pisos turísticos, por ejemplo, dicen, no, las molestias que generan cuando hacen fiesta los turistas. No. Para nosotros eso es un error, es una falacia. En realidad lo que estás atentando es contra el derecho de ese residente de poder vivir en su casa con la tranquilidad o con, digamos, la forma que él quiera, ¿no? Porque se la está alterando alguien que viene y dice, no, bueno, pues es temporal. Es que, claro, es que no es verdad. Es que el problema del turismo no es que sea una persona, un ciudadano temporal en esta ciudad, porque hoy hay uno, pero mañana hay otro turista y pasado mañana otro turista que hace lo mismo, que es lógico, porque están de vacaciones y se puede entender, pero una ciudad debería de preservar. Y en ese futuro
no sé cómo has dicho, Antonio, futurista, creemos, y por eso os pregunto, que no se puede evitar hablar del tema ecológico, por supuesto, con todo lo que has comentado, pero también de que ha de haber otra forma de que se gestione el producto turístico, la producción del servicio turístico. Gracias. Que lo siento, pero voy a tener que cortar, porque es que nos estamos muy pasados de hora. Bueno, pues muchas gracias, por haber venido, por las preguntas que, como veis, perdón. ¿La respondemos? Perdón. A ver, yo voy a hacer una comparación. En Dinamarca los extranjeros no pueden comprar propiedad, porque después de la Segunda Guerra Mundial tenían tanto miedo de que todos los alemanes comprarían propiedad, y por la experiencia de que habían sido invadidos por Alemania, les permitieron esta excepción. ¿Qué significa esto? Dinamarca puede tener muchos turistas, pero los turistas que les gusta Dinamarca no pueden comprar casas en Dinamarca. Yo soy una mallorquina que vive en Dinamarca. En Mallorca tenemos un montón de turistas que vienen, lo mismo que vienen a Copenhague, pero todos los turistas dicen: ¿puedo poner mis ahorros de pensión en una caja de pensiones o me puedo comprar un pisito en Palma? ¿O me puedo comprar un pisito en Ibiza? ¿O me puedo comprar una...? ¿Sabes qué? Y como además las propiedades aumentan muchísimo de valor, mucho más que el ahorro de pensiones, porque los intereses han sido bajísimos, mantenidos por etcétera, esto es otra cosa, ¿qué hago? Si soy sueco o alemán, me compro un pisito. Este pisito no lo puede alquilar la persona que viene a trabajar en la empresa turística. Ni la enfermera, ni la profesora de colegio, ni la persona que tiene la tienda, nadie. Porque esa persona que ha comprado el piso lo pone para los amigos alemanes que le van a pagar 1.000 euros por 2 semanas de vacaciones, y que esto no lo puede pagar la gente con un sueldo que son 1.000 euros al mes. Con lo que hay algo, o sea, este tema de el turismo no es necesariamente la actividad económica mejor para todos los territorios. Hay que pensar también a nivel rural, a nivel en general. Y cuando se decide ir por turismo, primero hay que evitar que esa sea la única actividad, que es lo que tenemos en las Baleares. Es peligrosísimo tener turismo como única actividad. Y si lo tienes, tienes que regular de una manera muy dura. Porque si no, es muy fácil que los efectos para los residentes, especialmente para aquellos que no tienen posibilidades económicas, no para la gente mallorquina que tiene propiedades. Es siempre la persona que tiene un salario bajo. Hay mucho sufrimiento por esto. Bueno, yo quisiera puntualizar en relación a lo que... los monocultivos de cualquier actividad son terribles, y Ana María ha citado que las islas no tienen industria del calzado. Es decir, cuando el sistema capitalista, y es el caso de las islas, vende, como si dijéramos, su territorio al turismo, pues se queda sin esa diversidad. Entonces, y eso es lo que genera este monocultivo turístico, que realmente pues, la capacidad de carga de las islas está sobrepasada. Por tanto, los residentes de las islas están invadidos durante prácticamente todo el año, porque la estacionalidad ya se ha perdido, de turistas, y eso genera muchísimos problemas. Ahora bien, yo recuerdo el caos que significó el crack del COVID para Mallorca, porque la persona que trabajaba dejó de trabajar, el hotel que tenía habitaciones dejó de tener. Bueno, por tanto, volvemos a que esas dos cuerdas que tiran, por una parte la actividad económica y cómo suben los precios de la vivienda,
¿Por qué, entre paréntesis, sube el precio de la vivienda? Porque se convierte en un modelo especulativo. Porque la Administración no ha hecho vivienda social. Hablemos de todo. Es decir, la Administración, las administraciones en los ayuntamientos no han hecho vivienda social. Por tanto, la vivienda es un bien escaso y realmente el precio se dispara para las personas que tienen que vivir allí. Lo que pasa que... y aprovecho para contestar a las preguntas, dos preguntas que se han hecho, ¿no? El medio rural, como si dijéramos, ha visto en la solución del turismo, pues del turismo rural, una posible solución. Bueno, yo creo que eso se ha exagerado, que vino de Europa también con la idea de una renta complementaria a los agricultores a través del alojamiento rural, y eso se ha exagerado y realmente pues muchas veces no funciona porque la casa de turismo rural es puntual y no da una renta, como si dijéramos, complementaria. Pero también aprovecho para decir que Galicia se pone en el mapa turístico, aparece, como si dijéramos, como un destino turístico, porque es un destino que se promociona a través del Camino de Santiago. Y me gustaría saber si nosotros ahora dijéramos que Galicia no es un destino emblemático y que la gente lo quiere ir a ver, ¿qué dirían todos los pequeños albergues de las pequeñas poblaciones por donde pasa el camino? Que sabéis que son mucho, ¿qué dirían ellos? Otra cosa es el drama que sucede en Santiago de Compostela, que es el mismo drama que ha explicado Ana María, que la ciudad, como si dijéramos, se ha convertido en un verdadero problema para las personas. El precio de la vivienda se ha convertido en un verdadero problema para las personas que viven allí y para también los estudiantes que estudian allí, que eso es otra de las repercusiones. Pero vuelvo a decir que muchas de estas personas que ponen sus casas o sus pisos o sus apartamentos a el acceso, bien Airbnb o las plataformas, o bien a los turistas que vienen, pues tienen una renta complementaria a las pensiones tan bajas que tenemos. Por tanto, solo una reflexión, ¿no? Esto es como un juego, un Tetris, ¿no? Tocas una pieza y se altera la otra, y el turismo tiene esos efectos, ¿no? Tocas una pieza y se altera la otra, y realmente pues tienes que llevar mucho cuidado, mucho cuidado, y seguramente, vuelvo a decirlo, ¿no? Tiene que haber un pacto en la sociedad, Cuando hablamos de, por ejemplo, Barcelona, pues tenemos que tener un pacto en qué esperamos del turismo, qué queremos que el turismo nos genere y qué problemas no estamos dispuestos a tolerar, como si dijéramos, dentro de esta actividad turística. Pero esto es un pacto, no tiene que venir de Europa, tiene que venir de la sociedad mucho más local, mucho más próxima de llegar a un acuerdo. Seguro que... Yo compro 100% el pacto. Ahora, pasa que es muy complicado. Sí, yo tuve la ocasión de conocer a la persona que hizo el pacto de turismo de Sevilla y me dijo, mira, Donaire, el problema de los pactos de turismo, y en general los pactos, es que casi siempre intentan encontrar el mínimo denominador común. ¿En qué estamos todos de acuerdo? Y estamos de acuerdo en algo tan pequeño, ¿no?, que si lo formulamos, bueno, es una frase vacía. Y él decía, y disculpen con su acento sevillano, que los pactos había que llevarlos con las pistolas en la mesa. Decía, del turismo hay que hablar de lo que nunca se habla. Y el pacto quiere decir un ejercicio primero, de asumir la complejidad del problema, que es el que tú planteabas, ¿no?, del Tetris, y segundo, el de hablemos de
todos estos elefantes, dice, ya no es que haya un elefante, es que está la sala llena de elefantes y mientras tanto la gente tocando el violín. Dice, no, llegó el momento de hablar de los elefantes. Vamos a hablar de los alojamientos de uso turístico, vamos a hablar de saturación o no, vamos a hablar de cruceros, vamos a hablar de crisis ambiental, vamos a hablar de monocultivo, vamos a hablar de todo esto que no... Y vamos a intentar que el pacto sea esto, ¿no? Él también decía, yo creo que muy gráficamente, que los pactos funcionan cuando todas las partes salen del pacto con la sensación de haber perdido, ¿no? Exacto. Y entonces, probablemente esto es lo que necesita yo creo que, por ejemplo, la escala urbana, ¿no? Un pacto, ciertamente, que es hasta dónde queremos llegar, qué límites de cambio aceptamos, qué límites de cambio no vamos a transigir, y también un poco qué sociedad alternativa, un poco lo que comentabas tú, ¿no? Hacia dónde queremos encaminarnos. Y yo creo que este también podría ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Al turismo siempre se le ha pedido una actitud reactiva, siempre ha sido el último vagón que se ha puesto en el tren de la sostenibilidad, el último que llega siempre a todas las utopías, más o menos acertadamente hacemos como sociedad. Y yo creo que ha llegado el momento de empezar a diseñar un turismo que sea propositivo, ¿no? Que el propio turismo sea un eje de una nueva sociedad, o de, si queremos ir hacia allá, vamos a poner de locomotora al turismo, ¿no? El turismo tiene que ser lo que ejemplifique el modelo de sociedad, y eso quiere decir pues, que todas estas cosas las dejaremos de hacer, que renunciaremos a esto y que optaremos por esto otro, tal vez, no sé. Bueno, perdonadme que os interrumpí antes. Ahora sí, cerramos. Muchas gracias por haber venido. El miércoles próximo es la segunda charla de este ciclo, que se titula Tecnología y Turismo Sostenible, del turismo inteligente al metaverso. Así que hablaremos de virtualidad también. Y bueno, es el miércoles próximo a la misma hora. Gracias por haber venido, muchas gracias y gracias a todos.